Buen día, chicos. Hoy nos toca otro seminario y ahora vamos a hablar sobre las glicoproteínas y los glucoaminoglicanos. Vamos a tocar varios puntos como la estructura, síntesis, función, entre otras cosas. Ahora, los conjugados como las glicoproteínas y los glucoaminoglicanos, también llamados GAGs, representan moléculas clave en la estructura y función de células y tejidos. Estas biomoléculas son ejemplos de heteroconjugados, es decir, macromoléculas compuestas por unión covalente de proteínas o lípidos con carbohidratos. Ahora, ¿qué son las glicoproteínas? Estas son proteínas que contienen una o más cadenas oligosacáridas unidas covalentemente, las cuales influyen en su plegamiento, estabilidad, localización subcelular y función biológica. Estas moléculas participan en procesos esenciales como el reconocimiento celular, la respuesta inmune y la comunicación intracelular. Ahora tenemos por otro lado a los glucoaminoglicanos. Estos son polisacáridos lineales no ramificados compuestos por unidades repetidas de disacáridos que contienen aminoazúcares y ácidos urónicos. Ellos se encuentran principalmente en la matriz extracelular y en los proteoglicanos, donde cumplen funciones estructurales, lubricantes y de señalización. Ahora les paso con mi siguiente compañera. Bueno, en esta parte voy a explicar la estructura de las glicoproteínas y de los glucosaminoglicanos, así como su ubicación a nivel celular. Primero, las glicoproteínas son moléculas formadas por una proteína a la que se le unen cadenas cortas de carbohidratos, llamados oligosacáridos. Estos azúcares se unen de forma covalente a ciertos aminoácidos, principalmente a la asparagina, cuando es un enlace en el hígado. Los oligosacáridos suelen tener estructuras ramificadas y contienen azúcares, como manosa, galactosa, fructosa y también el ácido tiálico. Estas cadenas de azúcares no están ahí al azar, sino que cumplen funciones claves como el reconocimiento celular, la señalización o la adhesión. En cambio, en los GAGs tienen una estructura completamente diferente. Son polisacáridos largos, lineales y no ramificados, formando por la repetición de unidades disacáridas. Cada disacárido contiene un aminoazúcar, como la N-acetilglucosamina, y un ácido urónico, como el ácido glucurónico, debido a que tienen muchos grupos de sulfato y carboxilo. Los GAGs tienen carga negativa, lo que permite que pueda retener el agua y formar geles de resistencia para la compresión, como en el cartílago o en el líquido sinovial. Ahora les voy a hablar en cuanto a su ubicación celular. Las glicoproteínas se encuentran principalmente en la membrana plasmática, en la parte externa, actuando como receptores enzimáticos o marcadores celulares. También está el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, donde se sintetizan, se modifican y muchas se secretan al exterior. En cambio, los glucosaminoglicanos o los GAG, por su parte, se encuentran sobre todo en la matriz extracelular de tejidos conectivos, como el cartílago, la piel o el líquido sinovial, formando una parte proteoglicana que dan soporte, elasticidad y también hidratación del tejido. En la síntesis de glucoproteínas y glucosaminoglucanos, tenemos dos tipos de glucosilación en las glucoproteínas. La primera es la N-glucosilación y este ocurre en el retículo endoplasmático rugoso, mientras que la O-glucosilación tiene lugar en el aparato de Golgi. Em, En la N-glucosilación se sintetiza un oligosacárido en el retículo endoplasmático rugoso para que luego se transfiera una asparagina del polipéptido en crecimiento. Este oligosacárido se recorta parcialmente en este lugar para luego ya pasar a la O-glucosilación. Se produce en el aparato de Golgi, como ya les mencioné, donde se añaden azúcares uno por uno a los residuos de serina o treonina mediante glicotransferasas. Utiliza azúcares activados como UDP-galactosa o CMP-cialato. Luego, la proteína pasa por el Golgi para más modificaciones como adición de ácidos cialatos o fucosa y las glucoproteínas sintetizadas se secretan para ir a más orgánulos. Luego tenemos la síntesis
glucosaminoglicanos. Y los glucosaminoglicanos, también más conocidos como los GAGs, son polisacáridos lineales que se ensamblan en el aparato de Golgi, excepto el ácido hialurónico. Tenemos las principales etapas, que es la síntesis de precursores que ocurre en el citoplasma y se forman azúcares activados como el UDP glucurónico, UDP silosa y entre otros, para luego pasar al transporte al aparato de Golgi por transportadores y se da inicio de la cadena donde los GAGs se ensamblan sobre una proteína núcleo mediante un tetrasacárido de enlace unido a una serina. Entonces, en la elongación y modificación se agregan disacáridos repetitivos mediante glicosiltransferasas, perdón. En la sulfatación se realiza por sulfotransferasas usando PAPs como donador de sulfato, para luego también ocurrir la epimerización para formar ácido hidurónico en algunos GAGs. Como ya les mencioné, en excepción de algunos como el ácido hialurónico, que se sintetiza en la membrana plasmática y no se sulfatiza ni se une a proteínas, para que luego ya en conclusión, los GAGs terminados se secretan al espacio extracelular, donde participan en diferentes funciones como hidratación, señalización, adhesión celular y formación de matriz extracelular. Las glicoproteínas son moléculas formadas por proteínas que van a estar unidas por carbohidratos, que cumplen funciones claves para el organismo. Participan en lo que es la señalización celular, como los receptores de insulina y el reconocimiento de adhesión celular, como las selectinas, que intervienen con procesos inflamatorios. En el caso de las respuestas inmunes, como las inmunoglobulinas, y en el transporte de moléculas como la sangre para la transferrina para el transporte de hierro y la ceruloplasmina para el caso del cobre. En el caso de los glucosaminoglicanos, son polisacáridos lineales que forman parte de la matriz extracelular, incluyendo moléculas como el ácido hialurónico, que es un importante amortiguador en articulaciones, el heparansulfato, que es un regulador de la señalización celular, y el caso de la heparina, que es un anticoagulante. También está el caso de las mucinas en las superficies epiteliales que forman barreras protectoras en el caso del tracto respiratorio y gastrointestinal. Em, bueno, acá tenemos un video en el caso de la matriz extracelular, que es una red tridimensional que va a rodear y sostener las células regulando funciones como la señalización y adhesión y regeneración, que incluyen las glicoproteínas como la fibronectina y la laminina, que van a facilitar la adhesión celular y organizar a la matriz. En el caso de los glucosaminoglicanos, como el ácido hialurónico y el sulfato de condroitina, van a retener el agua y mantener elasticidad en los tejidos. El colágeno, especialmente el de tipo 1, es muy importante ya que aporta resistencia y soporte. En el caso de algún daño a nivel celular, las proteasas se van a descomponer las fibras, mientras que los fibroblastos van a poder reparar y regenerar la estructura del tejido. Como caso clínico, tenemos a un paciente masculino de 16 años de edad procedente de Huacha, La Paz, Bolivia. El paciente nació a término por parto domiciliario con un buen llanto al nacer y sin complicaciones neonatales. Entre los antecedentes familiares relevantes se destaca la presencia de rasgos físicos similares en su abuela materna, un hermano y una hermana, lo que sugiere que es un patrón hereditario. En el examen físico podemos observar un fenotipo
un fenotipo característico que es la normocefalia, el hipertelorismo ocular, un puente nasal bajo, el paladar alto, el cuello corto y el tórax pequeño. A nivel osteoarticular, presenta escoliosis toracolumbar, un genuvalgo, la limitación de la movilidad en muñecas con desviación cubital, las deformidades de articulares en manos y la dificultad para poder adoptar una postura erguida, lo que impide medir su talla con precisión. En los exámenes complementarios se puede observar o se reporta en la ecocardiografía la hipertrofia del septo interventricular, la dilatación de la raíz aórtica y la displasia de la válvula aórtica. En las radiografías también se ve la plastipondilia, la litesis vertebral, las deformidades en columna y la necrosis en ambas cabezas femorales. Por el conjunto de diagnósticos o de los signos clínicos, el compromiso esquelético grave y la conservación de la función intelectual, se establece que el diagnóstico sería un mucopolisacáridos tipo 4A, también conocido como un síndrome de Morquio, una enfermedad genética rara de herencia autosómica recesiva. ¿Por qué se da esta enfermedad o qué es esta enfermedad? El síndrome de Morquio tipo A es una enfermedad lisosomal de herencia autosómica recesiva causada por mutaciones en el gen GALS, ubicado en el cromosoma 16q24.3. Este gen codifica la enzima N-acetilgalactosamina 6-sulfato-sulfatasa, cuya función es degradar ciertos glucosaminoglucanos, principalmente el queratán sulfato y el conditrin 6-sulfato. Cuando hay mutaciones en estos GANs, esta enzima es deficiente o es inactiva, lo que impide que los glucosaminoglucanos sean degradados normalmente. Como resultados, estos compuestos se acumulan progresivamente en los lisosomas de distintas células, especialmente en hueso, cartílago, córnea y tejidos conectivos. Este acúmulo produce una disfunción celular crónica que se manifiesta clínicamente como la displasia esquelética, las alteraciones cardiorrespiratorias y la opacidad corneal. Con el tiempo, este daño celular se traduce en deformaciones progresivas en el sistema musculoesquelético, la pérdida de movilidad, la limitación funcional y las complicaciones multisistemáticas. Actualmente no existe una cura definitiva. Hay estudios de terapias con reemplazo enzimático, pero sus resultados aún son limitados. En conclusión, las glicoproteínas y los glucosaminoglicanos son componentes fundamentales para la estructura y función de las células y tejidos. Las glicoproteínas participan en procesos como la señalización celular, el reconocimiento inmunológico y el transporte de moléculas, mientras que los glucosaminoglicanos proporcionan soporte estructural, lubricación y modulación de señales en la matriz extracelular. Ambos compuestos requieren de síntesis complejas y específicas, donde intervienen múltiples enzimas y organelas como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Su alteración puede tener consecuencias clínicas importantes, como lo vimos en el caso del síndrome de Morquio A, una enfermedad genética que impide la degradación de ciertos glucosaminoglicanos, provocando deformaciones óseas y afectación multisistémica. Este ejemplo resalta la importancia de comprender estas biomoléculas desde la bioquímica, ya que su estudio permite mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras. Además, su conocimiento tiene aplicaciones relevantes en la medicina, veterinaria y biotecnología. En resumen, estos compuestos no solo cumplen funciones estructurales, sino que también regulan procesos vitales, la vida y la salud. Gracias.